Lo que me motiva a mí para poder crecer, para poder seguir siendo un emprendedor. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido al podcast Punche Emprendedor. Una nueva oportunidad para conversar sobre emprendimiento, sobre negocios, sobre la vida también, Jesús. Aquí también tengo algunas preguntas para poder saber y también sacar algunas dudas que tengo, y también que puedas ayudarnos a través del podcast, poder saber unas cosas o detalles que de repente alguno que otro también quisiera saber, ¿no? Excelente. Y justamente tantos emprendedores, ¿no?, que tienen consultas, preguntas, justamente va a ser este episodio para que tú me hagas esas preguntas, para que tú puedas de repente responder también, porque tú estás dentro de la empresa y sabes cómo se está manejando una empresa, cómo se inicia una empresa, ¿no? Tiene sus altas, tiene sus bajas. Entonces, para todos aquellos emprendedores que quieran empezar el negocio, es muy importante tener en cuenta muchas cosas que ahora vamos a seguir hablando. Entonces, para poder iniciar, Jesús, yo te diría, para emprender, tienes que primero tener una motivación. A veces, nosotros cuando emprendemos, el problema es que muchas veces queremos emprender por dinero. Claro, o sea, estás ahí en la de que quiero hacerlo, lo hago y luego no continúas. ¿Qué es lo que a ti de repente te hace diferente como para que tú hayas seguido? Y veo que tu negocio sí ha rendido los frutos que esperabas, ¿no? De repente, ¿cuál fue esa razón? De repente, motivación, porque más allá de eso creo que atrás de nosotros está la familia, amistades o algo que quieras ver. Claro, hay varias cosas y bueno, la motivación siempre es importante y la motivación muchas veces es el dinero, ¿no? O es la familia, o es qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Yo considero que más allá del dinero, tiene que haber una razón fundamental, o sea, un impacto en la sociedad, ¿no? Eso que llaman, ¿qué vas a dejar cuando tú te vas? Claro, y en el caso tuyo, ¿cuál fue esa motivación? Por ejemplo, yo quisiera llegar a miles de personas capacitándolas en emprendimiento, en negocios. ¿Por qué? Porque justamente también yo vengo desde abajo y yo conozco cuál es la realidad de las personas que les cuesta el día a día. Entonces, ¿qué mejor que ayudar a esas personas capacitándolas para que su día a día sea más accesible, sea más digerible, sea más optimista, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me motiva a mí para poder crecer, para poder seguir siendo un emprendedor, es eso, ¿no? De poder llegar a más personas y educándolas para que su camino sea el más accesible, ¿no? Y puedan llegar al éxito, un poco eso, ¿no? Claro, y el día de hoy, ¿crees que lo estás logrando? Sí, obviamente todavía seguimos en el camino, ¿no? ¿Todavía no has llegado a tu pico máximo, claro, de haber llegado a más personas? Yo creo que eso no se llega en un año, en 2 años, ¿no? Yo creo que eso es un objetivo que siempre se tiene en cuenta, que vas a tener que pasar 10 años, 5 años, quizás 20 años. Te va a faltar tiempo para poder llegar a las personas que tú quieres, pero se está haciendo el esfuerzo. Y eso es lo que yo les digo a todos los emprendedores, ¿no? Que si quieren empezar, no se guíen solamente por el dinero, sino también por esa motivación. ¿Qué es lo que quieres tú con este negocio? ¿A quién quieres impactar? Porque si tú solamente te guías del dinero, créeme que no va a funcionar. Claro, ahí entrarían de repente las herramientas necesarias para que tú lo puedas hacer, más allá de la intención de querer hacerlo. Claro. Tienes que contar con las herramientas, es importante, ¿no? Hoy en día no solamente basta con decirlo, sí, lo voy a hacer, pero si no tengo las herramientas, obviamente que puedes empezar, Jesús. O sea, la persona que piensa o dice que yo voy a emprender pero no tengo nada, pienso que es una persona conformista, ¿no? Se puede empezar justamente con lo que tienes. Las herramientas hoy en día ya están, o sea, hay redes sociales, puedes pagar, te falta de repente, o lo que le falta a las demás personas de repente es la creatividad de poder llamar la atención de las demás personas, no lo sé. Claro, en verdad tú muy bien has dicho, tienes las redes sociales que es un impacto muy profundo para cualquier emprendimiento, ¿no? No necesitas tener más. Hoy en día tú te grabas, sacas tu producto al aire, lo pones en tus estados, lo publicas por Facebook, por Instagram, por TikTok y tu negocio ya está vendiendo ya. Aquella persona que dice que no es posible, que no tengo dinero, ¿no? Sí se puede empezar desde cero, ¿no? Y esto es empezar desde cero. Yo te cuento que empecé así. Yo no tenía nada y lancé el producto y la gente
empezó a inscribirse sin tener el producto todavía. ¿Y qué pasó? Llegó el tope de inscritos, ¿no? El tope de ventas, y recién ahí, cuando ya habían pagado, recién empecé a entregar el servicio, ¿no? Es decir, tú puedes empezar sin tener nada. ¿Desde qué año estás iniciando con esto? Yo estoy desde 2015. Desde 2015 hasta el día de hoy ya son más de 9 años, Jesús, que estamos emprendiendo y llevando educación de calidad a diferentes partes del Perú ahora con la virtualidad. Ahora, durante todos estos años que has tenido de repente, ¿ha habido algún momento de repente donde has dicho, no puedo aquí, a pesar de que tengas la motivación? Porque es lo que le pasa a muchos emprendedores. Tienen toda la motivación, las ganas, pero siempre hay algo. ¿Qué es lo que a ti te funcionó, si es que tuviste esta caída, que te permita poder seguir? ¿Y cuál fue esa caída, obviamente? Que a pesar de eso pudiste seguir adelante. Claro, siempre en el emprendimiento van a haber muchas caídas, muchos tropiezos, ¿no? Una de esas, por ejemplo. Por ejemplo, en el 2021 las ventas no funcionaban. Obviamente en la pandemia, con la virtualidad, nosotros crecimos muchísimo. Pero 2021-22 ya todos tenían sus programas o sus negocios digitales. Se adaptaron. Okay, ya se adaptaron ya. Antes nosotros éramos los pioneros, pero después se adaptaron. Y por lo tanto las ventas bajaron. Entonces, ¿qué hacemos? No podíamos llegar ni siquiera a poder asumir las obligaciones, ¿no? Es decir, los pagos. Estábamos en ese punto donde si esperábamos 1 o 2 meses más, prácticamente quebrábamos, ¿no? Sí. Y eso muchas personas no lo saben. Pero ¿qué hizo que nosotros pudiéramos salir de ese declive o de ese punto que ya nos íbamos abajo? El punto de no retorno. Claro, algo que yo siempre digo a los emprendedores, la innovación. Tú tienes que innovar, Jesús. Es decir, yo tengo un negocio de 20 años y siempre hago lo mismo. No, el mercado va cambiando, el consumidor va cambiando, los productos inclusive van cambiando, ¿no? Los usuarios, los clientes están más informados. Y esa información es valiosa para ellos, pero también valiosa para nosotros, porque nosotros, en función a eso, podemos mejorar nuestros servicios. Y lo que nosotros hicimos, si tú te das cuenta, es que en el 2021-22, más que todo 22, cambiamos nuestra forma de entregar servicios. ¿Te acuerdas? Antes nosotros teníamos que llamar por teléfono y empezar a vender. ¿Y qué hicimos después? Invertimos. ¿Qué hicimos? Generamos la estrategia de dar para recibir. Cuando las ventas ya eran directas para nosotros, solamente era cerrar, ok, cuando pagas y ahí queda. Claro, no es decir, cuando pagas, quiero esto y empezamos con eso, ¿no? Entonces, mira que siempre hay una oportunidad, ¿no? En una crisis, ¿no? Esa crisis que nosotros tuvimos en el 2022 fue una oportunidad para poder seguir creciendo y adaptarnos, ¿correcto? Y obtener las herramientas que habían en ese entonces, ¿no? Hasta el día de hoy nosotros seguimos innovando, seguimos aprendiendo nuevas herramientas que hagan que el negocio pues crezca, ¿no? Y esto, Jesús, esto no solamente es para un negocio virtual, sino para aquella madre que vende, no sé, tamales en la esquina de una panadería, para ese padre que vende frutas en la esquina de un mercado, para esa señora que vende moliente en la esquina de una avenida. Para esas personas también es la innovación. La innovación no es solamente tecnología, la innovación es hacer las cosas mejor de que lo hacías antes. Es adaptarse a nuevas formas de vender, a nuevas formas de trabajar. Entonces no solamente pensemos en Steve Jobs, no solamente pensemos en, no sé, Bill Gates, en Elon Musk, pensemos también en Juan Mamani, pensemos también en Ana Sánchez, pensemos también en Jesús Olaya, en Emilio Medrano. No, pensemos en esas personas, ¿no? Claro. Pensemos en esas personas que quieren crecer y que piensan que la innovación es difícil. La innovación está ahí y hay que aprovecharlas. Pero para innovar tenemos que capacitarnos, ¿no? Adaptarte al cambio. Adaptarte al cambio, estar en constante capacitación. ¿Dónde obtienes ese cambio? Estar mirando, estar leyendo, aprendiendo, viendo este podcast, correcto, viendo este podcast, viendo a referentes, ¿no? Si esa persona que vende moliente quiere crecer y quiere tener sus locales en diferentes partes del Perú, lo puede hacer. ¿Pero qué tiene que hacer?
aprender de los que ya lo hicieron. Claro, por ejemplo, no sé si te acuerdas, también tocando el tema de hacer y adaptarse, hace como 5 años atrás estaba recién de repente por ahí sonando un poquito el tema de aprender inteligencia artificial y hoy en día se vende, y no a más de una, varios tipos de programas que de repente no han sabido ser aprovechados, que hoy día de repente ya están dando el fruto, como el tema del Zoom, se impulsó a raíz de la pandemia. Esto ya alcanzó y bueno, de alguna manera u otra ya Zoom ya se ha levantado y más conocido. Y Skype se quedó. Exacto, ¿te acuerdas cuando hacías Skype, no? Pero tú has dicho algo importante. Hace 5 años ya se hablaba de inteligencia artificial, hace un tiempo también ya se utilizaba Zoom, pero no todos lo utilizaban, en la pandemia recién se expandió. Y no todos optaban por ello. Y no todos optaban por ello, pero ahí, ¿tú qué estás hablando ahí? Eso es muy importante en los negocios, ¿ah? Estar un paso adelante de los demás. Ver la tendencia, a dónde está yendo la educación, a dónde está yendo el sector de alimentos, a dónde está yendo el sector de, no sé, de audiovisuales, a dónde está yendo ese sector. Claro, ver a futuro. Ahora, por ejemplo, el emprendimiento que tienes y para todos los que de repente están en su punto más fuerte del emprendimiento y para los que no también, ¿qué crees que aquí es lo que impulsaría o lo que mejoraría dentro de repente de 5 años para que de repente estés dando el paso adelante y puedas ayudar a los que lo necesitan ahora? Es importante eso que tú dices porque justamente es con lo que estábamos hablando y que es ver las tendencias, hacia dónde está yendo el mercado, ¿no? Yo antes de la pandemia, por ejemplo, Jesús, creía que la educación iba a ser virtual. Yo siempre he tenido esa visión y lo sigo manteniendo. Pero yo no sabía que iba a haber pandemia, tú tampoco. Creo que nadie sabía que iba a haber pandemia. Pero yo ya estaba adaptándome, estaba visionando a que la virtualidad iba a llegar en algún momento. Cuando llegó, ¿qué pasó con nosotros? No nos afectó. Ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos nosotros, inclusive aumentamos las ventas porque ya visionamos, vimos la tendencia a dónde se iba a ir la educación. Entonces, lo que un negocio tiene que hacer para dar ese salto de 5 años o estar adelante de los demás es ir con las tendencias, ¿no? Hacia dónde estás viendo, hacia dónde va ese mercado. ¿Me entiendes? Si tú, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer eso? No sé, averigua negocios en España, en Estados Unidos, en Portugal, en países ya desarrollados y fíjate cómo está allá y cómo está acá. No, ellos están más adelantados que nosotros, 50 años, 100 años más que... Entonces tú puedes, de manera muy sencilla, ver cómo va a ir el procedimiento. Hoy día, ¿cómo se vende en China, Jesús? ¿Cómo se vende en China? En China tú vas a un centro comercial y tienes un espacio de 2 metros, 1 metro, 1 metro acá, 1 metro acá, y personas, influencers, que están vendiendo productos. O sea, los centros comerciales son espacios de 1 metro por 1, donde los influencers están vendiendo mediante lives, transmisiones, por TikTok, Facebook, etc. Y están vendiendo. La pregunta, aquella persona que está vendiendo ropas por internet en el Perú, si quisiera saber cómo va a ser de acá a 5 años las ventas, ¿a dónde tiene que mirar? No tiene que mirar a China, no tiene que ver lo que están haciendo los chinos. Claro, pues, también claro. En los primeros mundos todo es autoservicio ahora. Todo es autoservicio, ¿no? Exactamente, el autoservicio también es muy importante, pero mira, si tú me dices cómo va a ir en el sector comercio, ¿no? El comercio electrónico, tienes que ver a China, online, transmisiones. En menos de 10 minutos se venden millones y millones por transmisiones, Jesús. Es más, nosotros estamos aplicando las transmisiones. ¿Quién no vende por webinars? ¿Quién no vende por transmisiones? Es lo que ahora están haciendo. Es lo que se está haciendo. Entonces, si tú quieres en un negocio dar ese paso y tener una diferenciación, de acá a 5 años tienes que ver la tendencia, ¿no? Y adaptarte. La adaptación al cambio, Jesús. Hay gente, emprendedores que tienen 20 años en el mismo negocio. Abren a las 7 de la mañana su negocio y cierran a las 7 de la noche. 12 horas todo el día, creo que, ¿no? Jesús, ¿dónde estamos, no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Y con la misma tienda. 20 años con la misma tienda de 7 a 7, pero ¿qué pasa? No tiene vida. Entonces, ¿qué tienen que hacer en estos casos? Adaptarse y delegar, ¿no? Delegar funciones. Cuando uno empieza
A veces uno lo quiere hacer todo. Ese es el problema. Yo lo voy a hacer mejor que nadie, así que no permito que nadie haga eso. Yo lo voy a hacer mejor. Y es más, todos hacemos, ¿no? Nadie Creo que confía. todos hacemos lo mejor que otras personas. Nadie ¿no? confía en la labor de otras sin más que tú lo puedas hacer mejor. Ya, y yo aprendí algo, Jesús. Y esto que queda para todos los emprendedores. Tú puedes hacer en tu negocio 5.000 soles mensuales, por ejemplo. Tú. Porque tú eres el dueño y no hay nadie mejor que el dueño. Porque se preocupa. Pero si tú contratas a alguien para que haga las mismas funciones que tú, de repente no va a vender los 5.000, Jesús. De repente va a vender 3.000 o 4.000. Pero tú puedes poner a uno y te genera 3.000 o 4.000. Vamos a ponerle 3.000. Pero el dueño, ¿cuánto genera? 5.000. Pero pones a otro y ya te está generando otros 3.000. Pones a otro y ya te está generando 9.000. Aparte- Pones a otro Aparte que tú ya tienes tiempo de hacer otras cosas. y pones a 4 y ya tienes 12.000. Mientras tú estás haciendo crecer el negocio. Y eso es lo que no se dan cuenta los emprendedores. Piensan que el negocio son ellos y el negocio no son ellos. El negocio tiene su propia vida. Tienes que soltarlo. Tienes que soltar, es como un bebé, ¿no? Que empieza a crecer, claro, al inicio vas a estar ahí. Obviamente no tienes que soltarlo del todo, ¿no? Si no el bebito se cae, pero tienes que estar supervisando. Pero a lo que quiero llegar, si tú solamente te dedicabas al 100% al negocio y ganabas 5.000, ahora delegando, con 4 ya tienes 12.000 y encima tienes tiempo para hacer crecer el negocio. Otras cosas también. Para hacer crecer otras cosas. Y eso es importante, chicos, que entiendan que delegar y confiar es muy importante. Pero una vez me preguntaron en el Ministerio de Trabajo, que justamente yo también apoyo a emprendedores dentro del Ministerio de Trabajo, y me dijeron lo siguiente, pero ¿cómo saber que si te va a robar o no te va a robar? ¿Es un problema de todo emprendedor o no? La desconfianza. Claro, la desconfianza. Pero si vas a pensar en eso, nunca vas a contratar, nunca vas a crecer. Se queda ahí. Entonces, te van a robar en algún momento. O no, quizás. No lo sabemos. Pero ¿cómo tú vas a ir afinando esa opción, esa desconfianza con la experiencia? Si tú nunca contratas a alguien, nunca vas a saber diferenciar entre persona que te roba, persona que no te roba. Entre una persona eficiente, entre una persona ineficiente. Nunca vas a saber. ¿Por qué? Por el temor. Y algo que también tienes que tener en claro es que el temor o el miedo siempre va a estar. Pero tú tienes que arriesgarte, Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy importante a la hora de empezar un negocio, crecer un negocio. Es muy importante. Entonces, la confianza entre tus trabajadores, delegar, crecer. ¿Para qué? Para que tu negocio pueda innovar. Algo muy importante a mí que nos pasó, que es que, y lo mencionaba hace un momento, la crisis, ¿no? La crisis te va a traer abajo el negocio o va a hacer que tu negocio se levante, crezca, funcione, ¿no? Yo siempre veo en una crisis una oportunidad. ¿Has escuchado esa frase? O te estancas o sigues. ¿Pero has escuchado esa frase? Sí, ya se la he escuchado. Entre una crisis algunos ven problemas, Y otros ven oportunidades. otros ven oportunidades. Yo veo oportunidades, ¿no? Cambiar la pregunta, ¿qué podrías hacer? ¿A qué no harías? Claro. ¿Qué podrías hacer en este caso? No te vas a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Por eso es que a veces antes yo me desesperaba quizás o me ponía, no sé, a pensar demasiado cuando algo no me salía, porque creo que todos los emprendedores nos pasa eso, ¿no? Uy, no he vendido este mes o esta semana no tengo nada que hacer, no tengo ventas. Pero ya cuando tú vas aprendiendo y estás en la cancha, te vas dando cuenta que ¿Sabes cuál es el problema? Sí. Que de tanto pensar la solución estaba al principio. eso. Y era el problema que teníamos con las ventas, que no había el número que obteníamos. Cuando fue la primera idea de 20 después que vinieron, que era la primera en poder hacer. Y eso me pasó, claro, Jesús, eso Sí. me pasó. Y a veces si tú no estás emprendiendo y quieres empezar a emprender, ¿por dónde emprendo? Dicen, ¿no? Por donde lo primero que se te venga a la mente. Y ¿Sería? así es. Y eso fue lo que pasó con Seimpro. Yo sabía finanzas, yo sabía que me gustaba enseñar, pero estaba pensando en qué hago. Y buscaba varias opciones, así me pasé un buen tiempo, hasta que dije, pero empiezo por acá, si es lo que me gusta. Y eso justamente hablo en mi libro. Los que quieran obtener el libro de Emprende hoy, vende mañana a un precio súper especial, escriban en los comentarios y por ahí le vamos a dar un descuento súper especial. Ahí cuento un poco eso, ¿no? Yo empezaba así y de repente
me di con la sorpresa de que acá estaba mi negocio. A veces buscamos afuera, pero siempre la respuesta está dentro, ¿no? Y parece filosófico, parece astral, pero es la verdad, chicos. O sea, emprendedores, negocios, no busquen afuera, busquen en su interior. Y eso también va de la mano de lo que dice, por ejemplo, ¿qué hago? Y si no funciona, no funciona. Y si no funciona, no funciona, y haces otro. Y no lo hace. ¿Por qué? Por el miedo. Miedo. ¿Verdad? Y es que a veces también, claro, o sea, no vamos a decir que si fracasas no pierdes, Claro. A pesar de dinero, pierdes tiempo también. Pero, ¿qué es lo peor que te puede pasar, no? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo peor que le puede pasar a un emprendedor? Empezar de nuevo. De repente te saliste de tu casa a emprender, a jugar al emprendedor, ¿no? Quiero ser emprendedor, ahora sí, me quito la carrera, no quiero estudiar más, voy a ser el emprendedor. Te fue mal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Regresar a tu casa de repente es lo peor. Puede ser, pero ¿pasa algo? No pasa nada. No pasa nada. Empezamos de nuevo y armamos un nuevo producto con lo que ya sabes, con lo que no puedes hacer de repente. Algunos se compran carros al inicio. Lo peor que puede pasar, que vendas tu carro. ¿Pasa algo? Hay bicicleta. Con la bicicleta, ¿no? No pasa nada. Entonces, chicos, parece mentira, pero el problema lo multiplicamos por 1000, cuando no es así, ¿no? ¿Qué opinas también de repente del negocio familiar? Una muy buena pregunta, Jesús. Estoy rodeado de negocios familiares, asesora a empresas familiares. Porque todo de repente va al final, este para mí, este para ti, este para mí, y el ingreso, el ingreso más se va en el egreso de todo lo que tú has gastado y todo lo que tiene que darse cada uno, que de repente invertir el capital para que nuevamente salga. Y eso es uno de los errores que todo emprendedor comete, Jesús. Se pagan su sueldo incluso y uno no esquina más de repente cuando no alcanza. Claro, pero si tú tienes un negocio, primero diferenciar, ¿no? Si es un negocio familiar, a pesar que sea familiar, es un negocio, no es tu ingreso, ¿ok? Es el ingreso de la Es el ingreso de la empresa, el ingreso del negocio, ¿ok? No es el ingreso tuyo. Pero tú lo que puedes hacer, si ustedes tienen un negocio familiar, es ponerse un sueldo. Es decir, el sueldo es lo que te va a permitir a ti poder subsistir, ¿no? Poder vivir. Claro. Y eso está bien. El problema muchas veces es que los emprendedores, las personas no nos ponemos un sueldo al inicio, ¿no? Y eso después nos sale. Que me presto y lo devuelvo y ahí se Y va. nunca devuelves. Te devuelves. Y vas sacando poquito por poquito y nunca devuelves, y al final ese negocio familiar se vuelve la caja chica de la familia y ya no es un negocio, es una caja chica. Y no funciona así, Jesús. Tú sabes muy bien que ingresos del negocio es ingresos del negocio. Ingresos en las personas son ingresos de las personas. Si tú tienes un negocio familiar, entonces tienes que tener políticas, ¿no? También es un problema de los negocios familiares que no tienen políticas. Hay muchos negocios familiares exitosos, pero eso tiene que estar llevado por políticas, ¿no? Que se respeten. No porque la esposa sea la esposa, ¿no? Sea la esposa del gerente, va a venir y va a pedir, no sé, 1000 soles porque necesita. No. Hay políticas y se tienen que respetar, ¿no? En una empresa familiar y en toda empresa, creo, Jesús. Creo que debería ser, si es que vas a tener un negocio familiar, que automáticamente tu mamá, tus hermanos, todos sean colaboradores y nos evitamos muchas cosas, de repente. Colaboradores, claro, trabajadores, ¿no? Y hay un dicho que dicen, no, en el trabajo todos somos familia. Mentira. El trabajo es el trabajo. ¿Qué tan cierto es? El trabajo es el trabajo, Jesús. No confundamos la familia con el trabajo, ¿no? Yo tengo a mi hermana de secretaria, yo tengo a mi papá de contador, yo tengo a mi hermano de supervisor, pero en el trabajo yo no le puedo... A mi mamá de, no sé, de consultora de negocios. Y en la reunión de gerente, en la reunión de la empresa, yo le voy a gritar a mi mamá, yo le voy a llamar la atención a mi mamá o a mi papá. Es irónico, ¿no? Luego te están mirando mal. Y cuando vas el domingo al almuerzo familiar, no le hablas, ¿no? No, sin saludar, pues. No. Entonces no confundamos. El arroz sin sal. No confundamos, ¿no, Jesús? Es decir, el negocio es el negocio, la familia es la familia. Yo por eso siempre recomiendo, si tú quieres hacer un negocio con la familia, tiene que ser muy claros desde el inicio, porque puedes hacer un negocio familiar,
pero tienes que tener muy claro las reglas al inicio. Directos y específicos, nada. Así de claro, ¿no? No estar en rodeos, no, que es mi mamá, que es mi papá, que es mi hermano, lo puedes ayudar, claro que sí, pero en el negocio es el negocio. La familia es la familia, ¿no? Yo creo que por ahí podemos ayudar mucho a emprendedores que tienen sus emprendimientos familiares, que tienen este tipo de problemas, ¿no? Pero algo también importante en todo negocio, y no solamente familiar, sino también de empresa individual, ¿no? O de empresas con primos, con amigos. Audiovisual también. Audiovisuales, ¿no? Restaurantes. Es poder Una vez alguien me dijo, ¿no? Que el negocio va a crecer en función a cómo crezca el emprendedor. ¿Qué piensas de eso? Es decir, el negocio va a crecer en función a cómo crezca el emprendedor. Es decir, ¿quién está detrás de esta empresa? ¿Quién es aquella persona? Los inversionistas, créeme, muchas veces no invierten por los números de la empresa, sino más bien por las capacidades del emprendedor. Porque puede ser que ese emprendimiento fracase en 3 años o 5, pero yo sé que ese emprendedor no se va a quedar tranquilo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, más que todo la experiencia que ya tiene y lo que puede hacer en la empresa. El background que le llaman, ¿no? Es decir, ¿quién es ese emprendedor? Yo invierto en una persona, en un emprendedor, en sus capacidades, ¿me entiendes? En su expertise, en su experiencia. Más no en el negocio muchas veces. Si lo queremos ver desde el punto de vista más humano del negocio. Si tú quieres saber cómo va a ir tu negocio, mírate un espejo y vas a tener la respuesta. ¿Qué opinas aquí de repente, no tanto yendo al tema del ser más humano? Muchos inversionistas más ven el tema del negocio. De repente, ¿qué tanto es la inversión que tengo y cuánto es la ganancia? Por ejemplo, el programa de los tiburones. Shark Tank. Shark Tank. Claro. Si nos enfocamos en eso de repente para las oportunidades de los que quieren empezar de repente con inversionistas, no van a ver ese lado, siendo realista. Tendría que ser pues una persona humanamente muy buena y que tenga la oportunidad de darle la oportunidad a las personas que lo necesitan, más allá de la experiencia que tiene el emprendedor, obviamente. Claro, cuando tú quieres invertir en un negocio, en una startup, ¿no? Porque ya van a startups, invierte justamente en los flujos de caja, en los ingresos, ¿no? Si tú ves que ese proyecto tiene ventas y tiene una visión de crecimiento, obviamente que los números van a ser importantes. Pero si tú revisas uno de los capítulos en Shark Tank Colombia, uno de los ponentes invirtió Torre, no me acuerdo el nombre, pero es Torre Negra, ¿no? Torre Negra, así es. Invirtió en un emprendedor que estaba estudiando en la universidad y le dijo, mira, vamos a invertir en tu proyecto, pero quiero que te salgas de la universidad. Le dijo. Entonces, mira, los demás tiburones, ¿no? Dijeron, ¿cómo es posible? ¿Qué está diciendo? La educación es lo más importante del mundo. Va de la mano. Este tiburón se estaba enfocando mucho en la persona. Y es lo que yo te decía, ¿no? Si bien es cierto, los inversionistas vamos a invertir en cómo va a ir el negocio, pero muchas veces influye mucho quién es ese emprendedor, quién está detrás de la empresa. Yo puedo invertir, tú me puedes... Mira, créeme, Jesús, que el Excel aguanta todo. Yo puedo hacer ahorita un Excel y poner en azul cualquier empresa, pero así no funciona la vida. Yo te doy ese Excel a cualquier emprendedor de la calle y créeme que ese Excel en un mes o en un día no le va a servir para nada. Es decir, los números son importantes, pero ¿quién está detrás de esos números? ¿Quién está detrás de ese negocio? Va a ser la diferencia de que de 10 emprendedores, de 10 emprendimientos, uno pase o dos pasen al siguiente año. Es el emprendedor. En la pandemia, más de 40.000 negocios quebraron. Se fueron de picada, sí. Pero los demás vieron la oportunidad. Vieron la oportunidad, ¿no? ¿Qué tiene aquella persona que vio la oportunidad y que tiene la otra? Las personas que fracasaron se quedaron con los brazos cruzados. Personas como yo, humildemente, me quedé pensando, creo que 1, 2, puede ser una semana planeando una nueva estrategia para poder salir. Porque claro, no sabíamos qué iba a pasar.
pero sí tenía claro cuál es la estrategia que tenía que utilizar. Y si no me funcionaba una, yo hubiese aplicado la otra como lo hice, ¿no? Ver la oportunidad donde no la hay. Claro, ¿no? Así es Jesús. O donde no lo ven. O donde no lo ven, ¿no? La oportunidad está ahí siempre. El ejemplo de Norquis, Rockies. O de Tambo y Tambito, ¿viste esa? Tambo y Tambito, claro. Tambito, Sí, al sí. frente de Tambo, Tambito. Sí, esa es la creatividad, ¿no? El emprendedor es un creativo. El peruano, sobre todo, es muy, muy, muy creativo. Somos uno de los países más emprendedores y creativos que hay en el mundo. A pesar de las dificultades que existen hoy en día, hay muchas oportunidades, ¿no? Se ha abierto el mercado para que más emprendimientos, más negocios puedan salir al mercado y poder ser sustentables en el tiempo. Una cosa es salir al mercado y otra cosa es pues durar 5, 6, 10, 20 años, ¿no? Ahora, el negocio también tiene que ser, a veces es de la tendencia y del momento, pero también tendrías que ver algo a largo plazo, algo que te va a aguantar, te va a durar y va a ser muy rentable de repente, ¿no? Porque a veces las empresas, o bueno, los emprendedores aplican todo lo aprendido, pero para algo que de repente va a durar 1 año, 2 años y luego se van de picada. Claro, ahí tienes que aplicar la innovación, como te digo, ¿no? Adaptarte al cambio. Pero algo que tú has dicho, es muy importante eso, porque tú acabas de decir, no solamente es emprender, ¿no? Porque te puedes ser emprendedor ahorita salgo a la calle y ¿cuántos quieren emprender? Yo quiero emprender, ¿no? Pero ¿cuántos de ahí llegan a ser empresarios? Visionarlo de repente, ¿no? ¿Cuántos? Y ese es el reto, que un emprendimiento se vuelva una empresa, que tenga sus sedes, sus locales, ¿me entiendes? Que tenga una infraestructura, ¿no? Que tenga una cultura, que deje un legado en la sociedad, en el país. Está bien ser emprendedor, pero hay que buscar a ser empresarios, ¿no? Un empresario genera empleo, genera riqueza para el Perú. El emprendedor también, a menor escala, pero también. Bien, Raúl, de repente ya para los emprendedores que están en esta etapa donde no saben qué hacer y no salir de ese hueco, ¿qué errores has cometido tú y cómo has logrado sobrellevarlo? ¿Cómo has salido de ese problema? Interesante pregunta, Jesús. Bueno, un emprendedor comete creo que varios errores, ¿no? Creo que debemos estar abiertos a los errores, porque eso te va a hacer crecer. De ellos aprendes. De ellos aprendes, son los mejores maestros, ¿no? Debemos arriesgar, cometer errores, corregirlos y mejorar, ¿no? Un error que creo que todo emprendedor y que yo también cometí es poder hacer todo yo, ¿no? Es decir, al inicio yo hacía todo prácticamente. Yo era el que contestaba y cuando contestaba cambiaba mi voz. Macho alfa. Y cuando contestaba el correo ponía un nombre de una señorita. Y cuando atendía presencial decía otro nombre. Ah, no, el otro joven le atendió, yo soy. Y cuando empezaba a dictar, los alumnos decían, pero ¿usted no era el que nos atendió? Y en verdad pasaba eso. Y se causaba un poco de risa, pero al final es eso, Jesús. A veces uno hace todo y está bien hacer todo al inicio. Pero si uno quiere crecer, Tiene que soltar. Tiene que delegar lo que hablábamos al inicio del podcast, ¿no? Confiar, corregir, capacitar a tu personal, generar una cultura dentro de la empresa. Si tú ves que tus colaboradores tienen la misma visión, esas mismas ganas de crecer, esa misma motivación, entonces ya hiciste todo, ¿ya? ¿Entiendes? Esa es la clave. Entonces creo que un error es hacer todo, pero de nuevo repito, siempre hay que buscar delegar, ¿no? Y hay muchos otros errores, obviamente, ¿no? El confiar, ¿no? También no ser tan confiado es muy importante. Claro. El no adaptarse también, ¿no? Yo también creo que al inicio yo antes volanteaba, Jesús. Yo decía, ¿voy a hacer publicidad? ¿Cómo será esto? No, mejor voy a volantear. Me iba a las universidades, ¿no? Con mis volantes, ¿no? No sé si conocen lo que es volanteo por ahí, ¿no? Cuando regresaba veías tus boletos por el suelo, de repente. Sí, entonces, claro, pasa, ¿no? Suele pasar y me
Hay una experiencia muy bonita que me pasó cuando yo estaba volanteando en las universidades que lo cuento en mi libro. No lo voy a contar aquí para que compren el libro, pero fue una experiencia muy bonita, muy graciosa, pero que también se iba a complicar si es que no me ayudaban los administradores. Ahí pasó algo curioso, los invito a que lean el libro, pero es importante, ¿no? A veces nosotros no nos queremos adaptar al cambio, ¿sí? No queremos aprender nuevas herramientas. La inteligencia artificial que tú hablabas, ¿no? Es importante hoy en día. Y muchas otras cosas más. ¿Sí, Jesús? Claro. Pues sí. Volviendo al tema de lo que dijiste, de repente, para ya de repente cerrar, ¿consideras que a este punto en tu emprendimiento ya tienes plasmado, separado tu vida personal con lo profesional? ¿O todavía estás de repente abrumado, mezclado? ¿O ya consideras que ya tienes tiempo para tu vida personal, de repente familia, no lo sé? ¿O sigues ahí de repente metido en el trabajo? Yo estoy leyendo un libro que se llama One. No me acuerdo bien el nombre. Lo voy a dejar por los comentarios. Pero de Gary Keller. Lo deben haber escuchado. Y él dice, haz una cosa a la vez. ¿Pero qué quiere decir esto, Raúl? ¿Que voy a dedicarme al trabajo nada más? ¿O a la familia? No. Si tú estás en el trabajo, enfócate en el trabajo. Si tú estás en la familia, pasando un momento agradable, dedícate a la familia. Si tú estás con los amigos, compartiendo, jugando fútbol, dedícate a los amigos. Ese es el punto. ¿Cómo te organizas? Justamente ahí está, priorizar. Si yo sé que tengo que grabar este podcast, tengo que dedicarme esta hora o 2 horas a grabar el podcast. No voy a estar contestando el celular, no voy a estar hablando con los amigos. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que estar aquí y mi enfoque va a ser esto. Entonces, no es descuidar a la familia, sino es más bien priorizar el momento que estás con la familia, el momento que estás en el trabajo, el momento que estás con los amigos. ¿Me entiendes? Yo no puedo estar con mi familia y contestando correos o WhatsApps, ¿me entiendes? Porque si no, mi familia me va a decir, no tienes tiempo para mí, y no es así. Yo tengo que tener tiempo para mi familia. Entonces, yo cuando estoy en el trabajo, cuando estoy grabando este podcast, también, yo no voy a estar contestando WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo quiero dedicarme a mi trabajo, a grabar el podcast. Cuando estoy con los amigos, voy a dar mi 100% los domingos para jugar fútbol con mis amigos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy importante. Eso no quiere decir dejar de lado una cosa con otra. Eso quiere decir enfócate en una cosa en este momento. Los invito a que lean ese libro, que es muy bonito, muy hermoso, que me cambió la perspectiva, porque muchas personas dicen o la familia o el negocio, ¿no? Y no es así. Hasta aquí vamos a llegar, Jesús. Creo que ha sido una conversación muy bonita, muy interesante. Y nada, los esperamos que vean el episodio completo. Si tienen consultas, si tienen dudas, preguntas, escriban en los comentarios y encantados de poder responderle, Jesús, a todos esos emprendedores que quieren iniciar o que ya iniciaron el camino hacia los negocios, hacia el emprendimiento. Más que todo para que no se queden estancados en lo que están haciendo. No se queden estancados, visionen, crezcan, adáptense, y si quieren que Jesús y yo les ayudemos a que su negocio crezca, déjenos sus comentarios en la cajita y nosotros les estaremos ayudando. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente podcast. Chau.